bienvenidos a nuestro seminario industrial. El día de hoy con el tema Investigación de mercados para emprendedores. Nos acompaña la licenciada Julia Hernández. Julia es licenciada en Mercadotecnia, auditor interno ISO 19011-2018, es formadora de instructores del Estado de México, consultora certificada como generador de innovación, consultora certificada en Growth Hacking México, analista de investigación de mercados, coordinadora del área de video y análisis de comportamiento, gerente comercial, business developer, consultor freelance y socio consultor. Julia, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Pues hoy vamos a hablar sobre investigación de mercados para emprendedores. Entonces, arrancando plenamente ya la ponencia, me gustaría, platicarles primero qué es la investigación de mercados, ¿no? Porque comúnmente pensamos en investigación de mercados y la vemos como esta parte de las encuestas, ¿no? Alguien que hace encuestas y solamente pensamos en encuestas, y si nos vamos un poco más allá, nos imaginamos al focus group, ¿no? Pero no pensamos más allá de realmente qué es la investigación de mercados. Entonces, sin embargo, realmente es algo sumamente importante que deberíamos de tener desde el inicio en todo emprendimiento. Entonces, por eso es que hoy queremos hablar plenamente de qué es la investigación de mercados. Y vamos a hablar de ella más allá de esta parte de lo que les decía yo, de ser solo encuestas, ¿no? Más allá de pensar, voy a juntar a un grupo y voy a hacer un focus group, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente la investigación de mercados? Aquí les puse un concepto, es planeación, recopilación y análisis de datos necesarios o adecuados unificados en un reporte con el que la gerencia tome decisiones para crear una combinación única y estratégica de mercadotecnia. Parece una descripción un poco larga, pero la vamos a desglosar un poco. Porque como se pueden dar cuenta, que es parte de lo que yo les decía, tiene una profundidad mucho mayor que solo pensar en encuesta. Porque la investigación de mercados, como aquí mismo lo vemos en la pantalla, empieza realmente desde la planeación. Desde la planeación plenamente, ¿no? Y con esto me refiero a desde tener bien claro cuál es el objetivo por el cual estoy llevando a cabo esta investigación de mercados. Si no tengo eso, ¿cómo saber qué voy a recopilar? Y si yo logro entender por qué lo estoy queriendo hacer, cómo lo estoy planeando, para qué lo estoy planeando, de dónde voy a recopilar, cuánto voy a recopilar, entonces va a ser muy obvio que pueda yo llegar realmente al análisis de datos, pero que no nada más esté analizando y sea lo que encuentre, ¿no? Sucede muchas veces que dicen, voy a mandar a hacer con alguien mis redes sociales, con una agencia, y la agencia me dijo que va a activar 3 meses una campaña y vamos a ver qué datos salen. No sé si les suene similar, conocido por ahí a alguien, ¿no? les suena familiar. Y al final dicen, no, pues es que después de 3 meses estamos viendo que tengo muchos jóvenes, ¿no? De secundaria que siguen mis redes, pero pues ellos no me compran. Entonces ese es un punto curioso, porque realmente desde ahí estamos solamente y eso posiblemente se debió a que yo estoy poniendo memes en las redes sociales, entonces pues por ende tengo muchos centennials siguiéndome, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea bueno o que sea malo, simplemente realmente yo necesitaba que los centennials me siguieran. Ese es el dato, ¿no? Entonces, la investigación de mercados realmente empieza desde que yo entienda por qué estoy haciendo esa investigación de mercados, y parte desde su planeación. Prosigue con esa recopilación de los datos que vayan enfocados en esa planeación y culmina con la parte del análisis de datos, que realmente sean los datos que yo necesito o que son los adecuados. Pero no nada más es analizar los datos, sino todo esto debo de convertirlo realmente en un reporte que debe de tener como finalidad que la gerencia o las cabezas de todo negocio sean los que realmente
puedan tener ahí bases para tomar decisiones de negocio, del emprendimiento. Pero también debe de servir para las cabezas o las segundas cabezas, ¿no? O aquellos que coordinan la parte de las ventas y el marketing. Porque esos datos nos van a ayudar a saber de qué manera yo voy a generar una estrategia completa, única. ¿Por qué única? Porque en teoría debería de estar solamente enfocada hacia mi mercado, hacia mi segmento de mercado, que es el mío, solo es mío, a pesar de que puedo compartir ciertas cosas y debo de conocer el tamaño y etcétera, que también de eso vamos a hablar más adelante. Es necesario que yo entienda cómo voy a jugar todos estos datos para crear esa estrategia que la haga única, pero que impulse mi marketing y mis ventas. Entonces, si lo vemos ya desglosado, aquí sí entendemos que la investigación de mercados no solo es la encuesta, sino es entender desde qué objetivo estoy estructurando la encuesta para saber qué voy a preguntar. ¿Cuántas veces les ha pasado que dicen, voy a hacer una encuesta? Y cuando suena bien padre, bien divertido, pero ya al momento, ¿no? Que me siento realmente con mi hoja de papel o con mi Word o con lo que sea, y empiezo a pensar qué pregunto, ahí es en donde realmente se nos viene este mundo de no saber qué decir, no saber qué preguntar, no saber qué preguntar primero, qué preguntar después, cómo hacer la pregunta. Y esas respuestas deberían de venir desde la planeación del para qué estoy haciendo esta investigación de mercados. Existen 3 tipos básicamente de investigación de mercados. Si lo vemos son muchos, pero podríamos decir que en generalidades son 3 principales, ¿no? Los cuales son cuantitativos, cualitativos y experimentales. Hablando de cuál es cada uno de ellos, vamos a plenamente describirlos, ¿no? Cuantitativo, como su nombre lo dice, son de cuantificación, entonces son investigaciones plenamente de medición. Su objetivo de estas investigaciones es recolectar y cuantificar datos. Van a buscar o van a promover realmente el hecho de entender la causa y el efecto que las cosas tienen. Su objetivo o su finalidad real es obtener insights. Sí, obtener esas ideas que se te vienen a la cabeza y que dices, claro, por ahí puedo tener una oportunidad. Claro, ahí puedo generar algo más. Claro, ¿cómo no me había dado cuenta de que puedo aprovechar esto? ¿No? Nos va a dar esa capacidad de entender plenamente cosas de si esto sucede 3 veces, 4 veces, es obvio que va a seguir sucediendo. Por eso es causa y efecto. Si yo muevo 3 veces aquí, ¿no? Si yo dejo 1,000,000 de gotitas en un vaso, sí o sí se va a llenar. Si es del mismo tamaño. Realmente eso es lo que busca. Y por eso su función es ser descriptiva. Porque al final yo estoy cuantificando los momentos o las cosas o los puntos que suceden. Y puedo llevar a cabo una cierta descripción del por qué suceden las cosas. Por eso al final habla de la causa y el efecto. En comparación, también tenemos la investigación cualitativa. Estas son investigaciones plenamente de exploración. No recogen información plenamente numérica, no es estandarizada. A pesar de que también nos puede dar insights, estos son insights que a lo mejor nos sirven como base para buscar cuantificarlos en un futuro. No es forzoso que tenga que ser así, ¿no? Sin embargo, esto sí nos da ideas sobre algo que podemos observar. Por eso, su análisis profundiza mucho en la percepción, completamente en la percepción y en el comportamiento de las opiniones. Entonces, esto es más cuestión como de pensamiento, de entendimiento,
Por eso está muy enfocada plenamente al comportamiento de las personas. Y al final lo que busca es generar diagnósticos. Por eso muchas veces la cualitativa se complementa con la cuantitativa, porque yo puedo generar una hipótesis, una idea de que de alguna manera estoy diagnosticando. Yo creo que si voy a lanzar este producto, digámoslo así, si le pongo más sal al agua, ¿no? Posiblemente alguien que entrena podría sentirse mejor después de entrenar con mi agua. Pero eso es a lo mejor una idea de cómo yo lo veo, de cómo yo lo percibo, de si lo veo más contento, si veo que hizo caras de que no le gustó. Ya hablando de decir, bueno, al parecer en cuestión de gusto le agradó, ¿no? Pero realmente, ¿qué sucede internamente en su cuerpo? Vamos a complementar. Entonces ahí nos iríamos a la cuantitativa. Cualitativamente hablando, estamos muy enfocados en pensar, digámoslo así, un peluche, cualquiera que abraza un peluche se siente contento, ¿no? Se siente confortado. Y yo le puedo preguntar a 5, ¿cuando abrazas un peluche te sientes bien? ¿Cuando abrazas un peluche te sientes bien? Y no solo es lo que él me conteste, sino también lo que yo observo en su cara, en su expresión, en la forma en la que abraza el peluche, ¿no? Entonces, por lo mismo, busca esta parte como muy diagnóstica de decir, bueno, si pongo tanto, quito, jalo, ¿cómo eso puede impactar en el comportamiento de aquel? En este caso, ¿qué tanto el abrazar un peluche grandote versus abrazar un peluche chiquito realmente puede modificar la situación? Tenemos también la parte de la investigación experimental. Estas son investigaciones que sí se basan en el grado de manipulación de variables, en donde yo puedo tener 2 puntos y realmente decir, si modifico A y B, ¿qué puede suceder? Son totalmente de exploración. Estas pueden incluir desde parte de solamente observar, ¿no? Pueden partir desde solo observar hasta realmente imitar espacios o imitar una situación y tenerla controlada para ver qué sucede. Por eso aquí podemos tener desde decir, tengo una cámara de Gesell, ¿no? Una pequeña cámara en donde yo puedo estar observando a aquellos a los que estoy haciéndoles una investigación para ver cómo se comporta un niño con este juguete. Hasta realmente tener controlado un espacio en donde yo estructuré un espacio tal cual quiero que luzca mi tienda para ver cómo actúa la gente dentro de ella. A pesar de que sea un espacio totalmente controlado, con los mismos espacios, con las mismas todo. Entonces, también esto es importante que ustedes lo conozcan porque regresando a lo que comentábamos al inicio, ¿para qué voy a investigar? Que es desde la planificación. Entonces, ¿realmente qué tipo de encuesta necesito? ¿Una encuesta con preguntas cerradas para que sea cuantitativa? ¿Una encuesta de preguntas abiertas para que sea cualitativa? Una encuesta con preguntas que tenga opciones muy particulares y que haga referencia a algo que se vivió controlado. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que sus funciones son totalmente diferentes. El experimental es predictiva. Mi hipótesis es estar pensando en si pasa esto, puede suceder A o B. Tengo ciertos puntos ahí particulares. En la cualitativa, estoy generando un diagnóstico. Si le da mucho frío, posiblemente le dé gripa. A pesar de que estamos hablando de que es investigación de mercados, es marketing, fungimos de cierta manera a veces como doctora al empezar a investigar el mercado. Si yo lo saturo de azúcar, si yo lo saturo de información, ¿lo puedo perder más? Son ese tipo de detalles, ¿no? Es importante tener claros realmente los tipos de investigación, porque desde ahí parte realmente el entender para qué la voy a necesitar, desde qué momento la voy a utilizar. Hablábamos de que es en el emprendimiento.
En realidad deberíamos de considerar que la investigación en el emprendimiento debería de ir desde el principio. Posiblemente en un inicio empiezo con la cualitativa, con observar a mi mercado, con entenderlo, con explorar un poco, con diagnosticar un poco en el si voy a meter este nuevo producto, ¿qué podría suceder? ¿Cómo podría aceptarlo? Pero después posiblemente voy a entrar en el aspecto de la cuantitativa, en ese sentido de entender si 3 ya me lo compraron, ¿qué sucede si llego a 10? Ok, ya llegué a 10, ¿dónde más puedo encontrar otros 10 más que sean como estos primeros 10? Y cuando yo estoy buscando en mi emprendimiento innovación, empiezo realmente con la investigación experimental. ¿Qué sucede si le cambio el color a mi producto? ¿Qué sucede si le cambio el empaque? Esos son los puntos reales en donde deberíamos entender cómo nos puede funcionar la investigación de mercados en el emprendimiento o desde el inicio. Es curioso porque no estamos tan acostumbrados realmente a investigar el mercado. Y a mí me gustaría dejarles como esta clave, ¿no? Siempre escuchamos en todos lados y sabemos que cuántas veces no nos han dicho, conoce a tu mercado. Esa es la clave para que tengas éxitos en tu emprendimiento. Y aquí por eso se los marco. Entender el mercado es la clave para reducir la incertidumbre. Pero realmente, ¿qué es el mercado? Porque comúnmente pensamos entender al mercado y es como, tengo que conocer a mis clientes, tengo que entender a mis clientes. Y si volteamos la pregunta, ¿y cómo lo entiendo? ¿Y cómo sé que es mi cliente? Partamos desde entender primero de qué se conforma el mercado. El mercado se compone realmente de 3 aspectos clave. El consumidor, o usuario, o cliente, o si lo hubiéramos desglosado, podríamos hablar de que son esas 7 etapas, esas 7 personas que se involucran al momento de la compra, desde el que realmente lo utiliza, desde el que pone el dinero, desde el que influencia en la compra, desde el que también se nos pone un poco en contra, diciendo, no te metas ahí, no compres eso, ¿no? Porque también jugamos con él. Entonces, realmente son todos esa parte de los consumidores, que el que más nos interesa finalmente es el usuario final, ¿no? Pero realmente de todos esos tipos de clientes se compone la parte del consumidor. El mercado también se suma por el lado de la competencia, entender quién ofrece algo igual que yo, qué tan lejos o tan cerca lo tengo, qué tan similar es realmente a mí, qué tan diferente, qué tanto puedo generar una alianza con él, qué tanto es una competencia un tanto indirecta que no me preocupa como tal, qué tanto es una competencia que más que competencia realmente puede ser mi aliado. Y por último, el contexto. El contexto nos habla plenamente del qué se vive en el sector al cual yo pertenezco. Y nos habla plenamente de todo el sector. ¿Qué sucede políticamente hablando? ¿Qué sucede económicamente hablando? ¿Qué sucede en cuestión de mercados internacionales en el sector al que yo pertenezco? Esto se los menciono porque comúnmente, como yo lo mencionaba desde el inicio, pensamos en la investigación de mercados y en automático pienso en esa encuesta que le voy a ir a hacer a mis clientes. Y realmente la investigación de mercados nos habla de no solo encuestas, sino de observación, por ejemplo, a la competencia. Observación a mercados diferentes al que yo estoy, mercados internacionales. Entendimiento de esas noticias que conforman al contexto en el sector al que yo pertenezco. Por eso, debo de pensar, ¿cuándo debo de empezar a investigar?
si yo quiero emprender, ¿en qué momento debería realmente empezar a investigar? Bueno, pues desde que estoy realmente haciendo mi planeación de idea de negocio. Debo de empezar a investigar, como les decía, a lo mejor un poco cualitativamente hablando, ¿dónde más venden esto? ¿Quién más hace lo que yo hago? ¿Cómo lo hace? Por el lado del consumidor es, ¿quién podría ser realmente mi consumidor? ¿Qué le gusta a mi consumidor? ¿Cómo le gustan las cosas al consumidor? En el contexto, hablamos plenamente de esa parte de entender qué innovaciones existen en el que estoy. ¿Qué puedo hacer yo para llegar realmente a lo que estoy queriendo llegar? Entonces, hablemos plenamente de cómo empezar a investigar. Porque si yo ya entendí que debo de empezar a investigar desde que yo tengo una idea, ahora el punto es saber, bueno, ¿y por dónde empiezo? Les traigo aquí una pequeña fórmula, ¿no?, de cómo empezar a investigar. Que la podemos observar es SM más MI igual a MM. Y tal vez digan, ¿qué es eso?, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí a un lado. Lo primero es el segmento de mercado. Si yo no tengo claro el segmento de mercado, no puedo saber a quién voy a investigar. El segmento de mercado lo debo de tener siempre a la par de cuando yo estoy formando mi modelo de negocio. Porque finalmente el modelo de negocio nos viene realmente a determinar, nos permite que nosotros determinemos a qué segmento de mercado me voy a orientar. Cuando yo determino el modelo de negocio y el segmento de mercado, también puedo empezar a identificar quién realmente es mi competencia. Porque yo puedo ser una ferretera y puedo tener como competencia Home Depot o no. Porque si yo soy una ferretera súper enorme, entonces sí es mi competencia Home Depot, mi competencia directa. Pero si yo soy una ferretera chiquita, que está en un local de esquinita en mi colonia, entonces tengo que pensar como competencia a las otras ferreteras que son similares a mí. Puedo aspirar a llegar a ser como Home Depot. Puedo verla como una competencia sustituta. Y de esa competencia sustituta, pensar en que puedo tomar buenas ideas para mejorar lo que tengo actualmente. Pero no quiere decir que todos sean mi competencia. No quiere decir que cualquier otra empresa que se dedica a vender en una esquinita como yo sea mi competencia. Que a lo mejor la de enfrente es abarrotera. Entonces, por eso es importante primero tener claro cuál es mi segmento de mercado. Que este también incluye el aspecto de a dónde y a quién puedo yo atender. Ya lo vamos a ver con más detalle. Pero si yo realmente entiendo cómo funciona mi negocio y quién es mi segmento de mercado, desde ahí puedo empezar a entender a quién voy a investigar. ¿Por qué medios lo voy a investigar? ¿De qué maneras lo voy a investigar? Y eso nos va a dar pauta plenamente para poder organizar o planear con qué metodología de la investigación voy a llevar a cabo esta investigación, que es parte de lo que yo les decía. Entender desde qué tipo de investigación voy a utilizar. Voy a llevar a cabo una investigación cualitativa, experimental, cuantitativa. Porque dentro de ellas existen muchas. Si fuera cuantitativa, puedo llevar a cabo conteos, encuestas. Si fuera cualitativa, puedo llevar a cabo focus groups, entrevistas directas, observación en el ambiente en el que realmente yo quiero observar. Digámoslo así, yo quiero poner una cafetería. Bueno,
¿Por qué no irme a sentar a las diferentes cafeterías que tengo a mi alrededor y observar cómo se comporta la gente que acude a la cafetería? Esa es una investigación cualitativa y que se sale de esa parte del pensar siempre en el focus group. Muchas veces también se piensa en el mystery shopper, ¿no? Que a lo mejor ese es más experimental. Ay, yo quiero ver qué está haciendo mi competencia a diferencia de mí. ¿Cuántas veces lo han pensado? Voy a mandar a mi vecino, a mi primo. Voy a ir yo a comprarle el tour a la competencia para ver qué hacen. Y ya fui, y ya bien padre, y al final regreso y, oye, ¿cómo te fue con la investigación? No, pues bien, yo veo que tratan bien a la gente. Realmente no hubo ningún objetivo. ¿Con qué finalidad voy a ir yo a comprar en la otra cafetería? Con la finalidad de realmente identificar sus precios, identificar su atención. ¿Qué voy a evaluar antes de ejecutar ese mystery shopper? Es parte de la planeación de la investigación de mercados. Y esa planeación viene plenamente en función de ese segmento de mercado, de entender qué quiero conocer del segmento de mercado, para qué quiero conocer esa particularidad del segmento de mercado, por qué quiero conocer cómo se mueve, cómo se comporta mi segmento de mercado. Cuando yo empiezo realmente a entender ese segmento de mercado a través de diferentes metodologías de investigación, entonces eso me va a dar la pauta para realmente generar un mix de marketing. ¿Qué es eso del mix de marketing? Sí, las famosas P's, las famosísimas P's de marketing. Hablamos plenamente, llamémosla desde las 4 básicas: producto, precio, plaza, promoción. Ya, si ustedes quieren, nos podemos meter en las 9 P's de marketing que existen actualmente gracias al mundo digital, ¿no? Pero vayámonos ahorita a lo básico. Entender quién es mi segmento de mercado, como les decía. Si yo tengo bien definido, puedo saber cuál es la plaza, cuáles son mis alcances sobre eso geográficamente hablando, que es mi plaza en la que realmente voy a convivir para saber a quién voy a entender. ¿Cómo interactúa esa gente que pertenece a este círculo geográfico con X producto o con Y producto de los 30 que tengo para ofrecer? Tenemos todo eso, ¿no? Igual, ¿qué precios hay con la competencia? ¿Qué precios se están llevando a cabo? Encuentro en el sector en el que yo me estoy introduciendo, en el que quiero participar. ¿Qué promociones puedo dar? ¿Qué es lo que realmente la gente le gusta o le interesa como para poder armar yo una promoción? ¿Cómo saber si esa promoción le gusta más o menos? Bueno, a lo mejor ahí sí necesito hacer una encuesta para decirle que, si se dan cuenta, ese es el punto. Si yo identifiqué mi segmento de mercado, ahora empiezo a definir qué quiero conocer de ese segmento de mercado para definir, quiero una encuesta en la cual yo les pueda preguntar plenamente qué promoción te gusta más. Ese es mi objetivo real. Al tener la información, puedo crear mi mix de marketing. ¿A qué voy con eso? Desde el inicio, cuando yo les daba la definición de investigación de mercados, les hablaba de crear una estrategia única de marketing. Y veámoslo tal cual. Es esa combinación única y estratégica que se basa plenamente en el comportamiento del consumidor. Cuando yo entiendo cómo se mueve la gente a la que pertenece a mi segmento de mercado, sé dónde puedo encontrarlo. Y veámoslo así de fácil. Yo quiero venderle a mamás de niños de preescolar. Voy a buscar dónde hay preescolares. Voy a observar por dónde pasa. ¿Qué hace esa mamá de un niño de preescolar? ¿Deja al niño y va al mercado? ¿Deja al niño y va a trabajar?
Si va al mercado, oye, si pongo mi tienda cerca del mercado, esa es parte de esa estrategia única que yo voy a estructurar para saber cómo llegarle a mi cliente sin tener que ser engorroso al momento de lanzarle publicidad, al momento. Lo que debo de buscar es aparecer en su vida sin meterme en su vida como cuchillo, ¿no? En acero que a fuerza quiere raspar. Yo debo de entrar como cuchillo, pero en mantequilla, suavecito. Entrar sin que él se dé cuenta. O sea, cuando se da cuenta es porque yo estoy ahí. Si me descubres, porque yo le soluciono lo que realmente está buscando ahí. Eso va a impulsar éxitos a mi emprendimiento, a mi negocio. ¿Cómo saber que no soy engorroso? Porque realmente entiendo cómo se comporta. Entiendo por dónde se mueve. Y eso me permite poner un letrero por donde él pasa los ojos. Yo les llego a dar el ejemplo, ¿no? Nos comentaba también uno de mis mentores, ¿no? ¿Por qué la tamalera vende tan bien? La que está fuera del metro. Porque precisamente cuando va saliendo del metro y ve que viene un tumulto de gente, abre la tapa de los tamales, ¿no? Y nos decía, sale todo ese olor. ¿Por qué no tiene todo el tiempo el bote abierto para que huela a tamales? No, porque le importa cuando justamente viene el tumulto de gente, es cuando le gusta que haya alguien que le llegue el olor y diga, ay, qué rico, ya tengo hambre. ¿Y por qué se pone justo afuera de la entrada del metro? Para no tener que desviar a esa persona que va rumbo a su trabajo. Aparece en su vida, no lo desvía. Le soluciona una problemática que es tengo hambre. Con algo que fácilmente puede comer caminando. Una torta de tamal, ¿no? Eso es parte del entender realmente que la gente a quien yo le vendo en la mañana lleva prisa y trae hambre. Así de la misma manera deberíamos de empezar a orientarnos a conocer realmente a nuestro segmento de mercado. Porque así como yo les ponía esta estrategia que utiliza la tamalera, debería de empezar a planear mis estrategias. Y veámoslo tanto en la vida normal como en el mundo digital. En el mundo digital, veámoslo. Si yo vendiera estambres y sé que comúnmente la que teje es mi abuelita, ¿cómo por qué abrir una fanpage? Si mi abuelita no usa Facebook. ¿Por qué no buscar otro medio? ¿Por qué no pensar entonces en cómo puedo llegar a ella a través de todo ese segmento de mercado de los consumidores que podrían jalarla? ¿Por qué no pensar en, bueno, le voy a llegar a la nieta para que ella sea la que llegue y le diga, abuelita, quiero que me hagas esta falda tejida y ya vi dónde me puedes comprar el estambre? Entonces realmente es esa parte, es la forma en la que yo voy a estructurar qué medios voy a utilizar, por qué voy a utilizar esos medios. Porque en ese sentido yo podría decir, bueno, tengo a lo mejor un Instagram enfocado a las niñas que les gustan las cosas tejidas para que sus abuelitas se los hagan. Pero para llegar directamente a la abuelita, voy a poner letreros afuera de la carnicería. Porque es la abuelita la que hace de comer. Entonces eso es lo que realmente nos empieza a estructurar ese plan de marketing para decir dónde me publicito, tanto online como offline, para realmente complementar todo esto y generar la atracción de la gente, su interés, para después convertirlo en una compra. Eso solamente nos lo permite el entender cómo se comporta mi consumidor, mi segmento de mercado.
Hablando entonces así, vamos a hablar plenamente de cuál es el segmento de mercado. ¿O cómo puedo entonces definir mi segmento de mercado? A mí algo que me gusta del segmento de mercado, yo siempre lo digo, es pensarlo como una diana de tiro al blanco. Yo voy a entrenar todo el tiempo para lanzar la flecha esperando ganar el 100%, llegarle al mercado meta. Por eso su nombre de meta, porque ese es mi meta, mi objetivo. Sin embargo, yo puedo lanzar un dardo y de repente caer en el potencial, de repente puede caer en el disponible o en el calificado. Pero yo debo de enfocar mis esfuerzos realmente a llegar al meta. Si me cae uno de los otros, está bien, bienvenido, me suma puntos. A mí me gusta ver esto como una diana porque voy a enfocar mis esfuerzos a realmente quien me interesa, a quien yo definí que me interesa. Es importante, o me gustaría compartirles que un tip, ¿no? Cuando yo estoy redactando mi segmento de mercado, debo de ser muy objetivo. Y con eso plenamente me refiero a ofrecer variables totalmente cuantificables. No solo es decir hombres y mujeres. Hombres y mujeres que ¿qué? De tales y tales edades. Características o datos que yo realmente pueda cuantificar, que yo pueda contar cuántas hombres y mujeres existen entre esas edades. Un buen segmento de mercado debe de tener 4 datos clave, que aquí se los voy a hablar en generalidades. Si yo solamente estoy considerando datos demográficos, como en este caso el ejemplo que yo les daba, hombres y mujeres entre tales y tales edades, solamente son datos demográficos. Y con esos datos demográficos, lo único que estoy obteniendo es un mercado potencial. Ese mercado potencial nos hace referencia realmente de a quién le puedo entregar yo valor. Si yo vendo juguetes de preescolar, con el ejemplo que les daba yo hace unos momentos, empiezo a pensar, ¿a quién le entrego valor? Pues a los niños de preescolar y a las mamás de niños de preescolar, a las familias que tienen niños en edad preescolar. Pero ahí solo me estoy quedando en esos datos demográficos, que al final son cuantificables. Yo me puedo voltear con el INEGI y decirle, oye INEGI, dime en Ciudad de México cuántas mamás o cuántas familias hay con niños en edad preescolar. Y me lo va a decir. Si se dan cuenta en este ejemplo, yo les menciono una particularidad. No son familias en la Ciudad de México, son familias con niños de edad preescolar. Eso es lo que realmente va a ser mi particularidad para entender quién realmente es mi potencial de mercado. Pero si yo en mi redacción de segmento de mercado solo estoy dando datos demográficos, solamente tengo un mercado potencial. Por ende, debo de considerar otro tipo de datos que son los socioeconómicos. Esos datos socioeconómicos nos van a poder decir quién realmente de ese mercado potencial podría estar disponible para comprarme. Por eso es que el círculo se cierra. Por eso es que el potencial me habla de un todo, pero el disponible se hace más chiquito. Y me dice, sí, había 100 familias con niños de preescolar. ¿Pero qué crees? Tus juguetes son caros. Y de esas 100, solo 80 te podrían comprar. Esa es la parte de los datos socioeconómicos. Sin embargo, yo debo de tener en cuenta otro tipo de datos, que son los psicográficos. ¿A qué me refiero con eso? Eso es empezar a entender realmente a quién puedo yo atender. Empezar a entender cómo se comportan ellos. Por eso son psicográficos. Y esto se empieza a mezclar plenamente con la parte de cuál es mi infraestructura
¿Cuál es mi capacidad instalada para saber a cuántos realmente puedo yo atender? Porque si yo solo soy una pequeña fábrica de postres, no puedo decir voy a ir a vender mis postres hasta Europa. Porque ni va a llegar, ¿no? El pobre postre entre el trayecto y se va a echar a perder y mil cosas. Entonces, ¿realmente hasta dónde yo puedo atender? Ahora, ¿qué tanto también en Europa les gustan este tipo de postres? ¿Qué tanto no? Retomando el ejemplo de las mamás de preescolar. ¿Qué características debería de tener esa mamá de preescolar para que a mí me interese y yo la califique como un posible cliente? El hecho de que se preocupe por su hijo, por ejemplo. El hecho de que le guste realmente estimular al niño. De esos 80 que tenías, solamente 60 tienen preocupación por la educación de sus hijos. Solo 60 inscribieron a su hijo en preescolar. Ese es un dato que yo puedo medir. De estos 100 familias con niños en preescolar, de las 80 que tienen el dinero que necesito para que me compren, solo 60 inscribieron a su hijo en el primero de preescolar. Y por último, entiendo a quién decido atender con los datos conductuales. ¿Qué características debe de tener esa persona para que yo sí le quiera vender? Si se dan cuenta, ahí el círculo todavía se cierra más, pero entra de lleno en realmente entender quién es mi segmento de mercado. Debe de ser alguien que además le guste comprar libros de niños, porque mi juguete son títeres. No cualquier niño va a venir a jugar con un títere, no cualquier mamá va a comprar un títere porque a lo mejor quiere el títere para contar el cuento. Entonces esos son conductuales. ¿Qué conducta debe de tener esa persona? Esos son los datos que yo debería de estar investigando o apoyándome de la investigación de mercados para conocer. Datos demográficos, socioeconómicos, psicográficos y conductuales. Cuando yo entiendo esto, empiezo entonces a entender a quién le vendo. Comúnmente cuando queremos armar plenamente una estrategia en redes sociales, todo el mundo te dice, arma tu buyer persona. ¿Y cuántas veces no nos hemos enfrentado a decir, bueno, ¿y de dónde lo armo? ¿De dónde tengo esa idea? ¿Cómo sé de dónde me imagino a quién le voy a hablar en redes sociales? Si yo empiezo a entender estos datos que les hablaba anteriormente, empiezo realmente a entender quién es mi buyer persona. Es importante entender que existe un total del mercado, pero este total del mercado a mí no me interesa completo, me interesa solo mi segmento de mercado, pero mi segmento de mercado solamente me habla de generalidades y límites, porque como en el ejemplo que yo les daba ahorita, decía familias en edades preescolares, con niños en edades preescolares, pero existen muchos tipos de familia. Existen los que son el niño que vive con los abuelitos, la mamá soltera, la familia completa, el niño que es hijo de un papá soltero. Entonces esas partes es las que se subdividen en el nicho del mercado. Esos nichos realmente nos empiezan a dar plenamente partes, se subdividen. Y yo les digo que tenemos que pensar en el buyer persona como el líder de cada una de las tribus que se generan como nicho de mercado. Como esa familia completa que es mamá, papá, hijo, como esa familia que podría estar completa pero que es mamá, papá y 3 hijos, como esa mamá, ¿no? Que solamente es mamá soltera y es ella y su hijo. Entonces, de ahí tengo que empezar a pensar y le debería empezar a hablar plenamente a cada uno de esos líderes de la tribu. De todas esas mamás solteras, ¿cuál es la ideal para mí? ¿Qué características tiene en su comportamiento? Cuando yo empiezo a entender eso,
entonces es más fácil que me comunique con mi cliente, con mi posible cliente. Si yo identifico a uno, si yo le hablo a uno, 5 me entienden. Si le hablo a 100, todos me tiran de a loco. ¿Y saben por qué sucede eso? Por lo que les digo aquí, todos seguimos al líder. Todos en algún momento tenemos a alguien que me inspira y lo pongo como un líder. Y por eso yo lo imito, yo lo sigo. Si él me recomienda un libro, voy a ir y lo voy a comprar. Ese alguien fue porque yo llegué a decirle, aquí está el libro que te quiero vender. Y después él solito va a ir a hablar de mi libro y me va a traer más clientes. Todos seguimos al líder. Cuando yo empiezo a identificar realmente cuántos líderes tengo, también empiezo a ver realmente el potencial que tiene mi mercado. Puedo empezar a hablar de medir mis mercados. Y con eso entro en este otro punto. Existen diferentes tipos de mercado, de niveles de mercado. ¿Cómo saber qué posibilidad de escalabilidad puedo tener yo? ¿Cómo poder medir el tamaño de mi mercado? Bueno, como lo veíamos, primero defínelo. Cuando tú lo definas, vas a poder medirlo y saber qué posibilidades futuras tengo, que esta es la parte de cómo escalarlo, cómo llevarlo a crecer. Y es esta parte en donde yo entiendo los niveles de mercado, lo que se conoce como el TAM, SAM y SOM, ¿no? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El TAM nos hace referencia al Total Addressable Market, o es esa parte del universo. Todo el mercado al que yo podría llegar. Si lo vemos en el de anterior, podríamos hablar de que es el potencial, pero a nivel mundial. Bueno, si lo quieren ver a nivel mundial, podemos verlo hasta más chiquito. Ahorita voy a dar un par de ejemplos. En el SAM hablamos del Served Available Market, que nos habla de la capacidad. Es esa parte de entender, como lo veíamos también en el anterior, a cuántos podría yo atender conforme a mi capacidad instalada. Por eso uno es el total disponible, del cual podría, si yo tuviera todo para llegar a todos, ¿cuál sería ese disponible? Pero realmente yo no tengo los recursos para llegarle a todos, entonces ¿a cuáles sí puedo alcanzar? Y en el SOM, que es el Serviceable Obtainable Market, que es el objetivo, ¿a quién realmente tengo ahorita como objetivo que sé que puedo alcanzar para comprobar ciertas cosas de llegar más lejos? ¿Cuántas compras realmente probables podría yo tener? Para medirlo, realmente empezamos del SOM, SAM y TAM. Es lo recomendable. Se puede medir de varias formas, pero lo recomendable, al menos desde mi punto de vista, es el SOM, el SAM y el TAM. Y si lo vemos en el análisis que yo les daba hace un momento, en el gráfico que les estoy mostrando ahorita, realmente es entender que mi mercado meta es exactamente mi SOM, porque esos son mis compradores probables aquí y ahora. Como en el ejemplo que yo les daba de los postres. No es imposible que yo mande postres a Europa. Sí tengo que empezar a medir ciertas cosas antes de llegar allá. Y para lograr ese control, primero tengo que lograr controlar aquí en México las ventas. Entonces ese es mi mercado objetivo, que si de inicio como emprendimiento lo vi como mi mercado meta, lo puedo medir y entonces entender que si yo logro ese objetivo en Ciudad de México, si yo ya tengo compradores probables en Ciudad de México, puedo empezar a pensar a nivel nacional cómo podría alcanzarlos. Entonces puedo traspolar plenamente a mi segmento de mercado Metal SOM y decir, ya llegué a esos compradores probables. Y de ahí puedo empezar a ver qué capacidad, qué necesito hacer para decir a nivel nacional cómo lo hago. Si yo empiezo a producir cosas, a trabajar en mi emprendimiento para llegar a nivel nacional,
Entonces va a ser más fácil cuando mire como universo también Latinoamérica y Europa, decir, ¿qué necesito controlar y dónde están allá? Si yo entiendo quién es mi segmento de mercado meta aquí, puedo medirlo aquí, allá y donde sea, porque yo ya conozco las características que debo de tener en cuenta para el momento de buscar datos y saber cuántos son. Entonces realmente puedo llevarlo de algo local a algo a nivel mundial. Esa es la forma en la que yo logro escalar tanto la mentalidad de mi cabeza de entender a cuántos puedo llegar, como entender cómo llego a ellos. Por eso, en lo personal, o el tip que yo les daría es que primero identifiquen quién es el potencial actualmente, lo definan plenamente a su segmento de mercado meta, considerando datos demográficos, socioeconómicos, psicográficos y conductuales, y después midamos cuántos existen como mi objetivo a llegar en un cierto punto geográfico. Y después empiece a pensar cómo me quiero extender y los pueda seguir midiendo. ¿Cómo medimos plenamente al mercado? Les traigo dos fórmulas básicas. Una cosa es entender cuál es el tamaño del mercado y otra cosa es entender cuál es el valor del mercado. El tamaño nos habla de cuántas personitas conforman ese mercado, cuántos posibles clientes, considerando que hay más competencia, considerando lo que se vive en el sector. ¿Cómo obtener el tamaño? Básicamente es una fórmula en la cual nosotros tenemos los clientes potenciales por las ventas potenciales. Si yo logro tener un número de cuál es mi mercado meta y eso lo multiplico por un ticket promedio que yo espero vender, por un número promedio al cual me gustaría a mí llegar, empiezo a tener realmente la cantidad de personas que podrían comprarme. Eso lo puedo multiplicar todavía por si solamente lo voy a hacer en esta área geográfica o voy a considerar 2 o 3 áreas geográficas. Por eso nos habla de los niveles. Sabemos que comúnmente yo no le vendo a todos. Comúnmente le vendo a un 5%. Entonces, si yo encontré, como en el ejemplo que les daba de las mamás preescolares, a 100, posiblemente solo me compren 5. Ese es mi tamaño de mercado. Pero 5 aquí en Ciudad de México, 5 aquí en mi colonia. Entonces ahí empiezo yo a implicar realmente el nivel del mercado. Ya entendí que ese es mi Zoom, ahora me voy a ir para el otro, voy a verlo a nivel nacional. Si en mi colonia hay 5 y lo quiero ver a Ciudad de México, ¿cuántas mujeres con estas características existen, con niños en edad preescolar? Entonces empiezo a ver realmente el tamaño. Cuando yo entiendo el tamaño, puedo entrar entonces a saber cuánto vale mi mercado. ¿Cómo saber cuánto vale mi mercado? En ese sentido, nos habla mucho de hacer la referencia o de decir, bueno, si a todos estos yo les puedo vender por esta cantidad, esto es lo que podría valer mi mercado. Esa es la parte del cómo se podría obtener, el decir, muchas veces el inversionista nos lo pregunta, ¿no? ¿Y cuánto vale tu mercado? Pero si ni siquiera sé cuántos podrían comprarme, ¿cómo saber cuánto podría valer? Por eso la importancia de entender cuánto vale y después multiplicarlo por el ticket promedio o el ticket, sí, puede ser un ticket promedio, ya sea considerando los de la competencia o el ticket promedio que yo sé que vendo, multiplico por la cantidad de personitas que podrían comprarme y entonces empiezo a obtener realmente cuánto vale mi mercado. Si se dan cuenta, para obtener el tamaño, yo me baso mucho en las fuentes estadísticas. Al final estoy investigando, todo es investigación. Le pregunto a INEGI, le pregunto a Facebook, le pregunto cualquiera que me pueda dar estadísticas, me sirve.
para definir cuántas personas hay en ese mercado. Cuando yo entiendo cuántas personas podrían existir aquí, puedo multiplicar cuánto puedo venderles, cuál es el ticket promedio que hay en el mercado para saber cuánto vale mi mercado. Entonces, realmente las fórmulas son clientes potenciales por ventas potenciales, me da el tamaño del mercado, versus el valor de mercado, que es el tamaño del mercado por el ticket promedio, versus el nivel al que yo me encuentre, porque no es lo mismo, igual, pensar cuánto vale mi mercado meta versus cuánto vale mi TAM. Eso se va a definir sabiendo desde aquí, ¿no? Con eso yo les pregunto, del 1 al 10, ¿qué tan listos están para realmente empezar a identificar el tamaño de su mercado? Y con eso yo doy por concluido lo que les quería compartir el día de hoy, ¿no? Les agradezco su atención. Muchas gracias. Julia, vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos algunas. Nos pregunta Ilia Soto, ¿cómo generar buenas encuestas en productos innovadores? ¿Cómo generar buenas encuestas en productos innovadores? Lo primero es tener bien claro cuál es tu objetivo. ¿A qué voy con esto? Tú me hablas de productos innovadores. ¿Qué estás calificando? ¿O cuál sería tu objetivo para calificar? ¿O qué buscas calificar en esa innovación? Eso es lo primero. Un tip para armar una encuesta es que consideres básicamente el mix de marketing, si gustas el más básico. Haz preguntas en relación a tu producto, haz preguntas en relación a los precios, haz preguntas en relación a la plaza y a las promociones. El cómo vas a armar la pregunta depende mucho del objetivo sobre el producto, sobre la innovación que quieras calificar en el producto. Entonces, de ahí sí dependería mucho realmente, ¿no? ¿Qué es lo que estás evaluando? El funcionamiento, y entonces ahí, como en el tip que yo te decía, es considerando que tengo este producto con esta innovación, entonces mi pregunta va a ir muy en función de qué te parecería cómo funciona. También no sé en qué punto te encuentras, ¿no? Porque no es lo mismo si apenas estoy pensando producir esa innovación en el producto o si realmente ya tengo la innovación. Que esto es parte de lo que comentaba, el tipo de investigación. Porque si ya lo tengo, posiblemente sea una investigación experimental. Entonces ahí te convendría decir, aquí está el producto, tócalo, pálpalo, juégalo y dime qué te parece esta investigación, esta innovación. Entonces la pregunta va en función del qué te parece, cómo te funciona, hablando de producto. Después, qué tan dispuesto estarías a pagar por esto, cuánto se te hace caro, cuánto se te hace barato, cómo lo comprarías, dónde lo comprarías, cómo accederías a él, que esa es la parte de la plaza, y de la promoción. ¿Qué esperas recibir a cambio? ¿Qué te gustaría obtener con él que involucre más? Eso hablando experimental, si lo palpó. Si apenas es una idea, realmente tendrías que empezar por decir qué te gusta, cómo te gusta, qué te parecería, qué te gustaría, ¿no? Del producto, que el producto haga. Entonces depende mucho en qué etapa se encuentra tu producto innovador. Perfecto, Julia, muchas gracias. Adolfo nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre estudio de mercado e investigación de mercados? La investigación nos habla plenamente de todo el proceso. El estudio de mercado es el tipo de estudio que utilizas o la metodología que utilizas. ¿A qué voy con esto? La investigación nos habla como tal, involucra todos los tipos de estudio de mercado. Como en este caso, lo que yo les decía, la investigación de mercados nos habla desde que estoy planeando
cómo lo estoy planeando, cuándo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, a quién se lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y el estudio de mercado nos habla plenamente de la metodología que yo voy a utilizar en ese punto. Entonces, como en este caso, voy a hacer un estudio de mercado basado en encuestas, o voy a hacer un estudio de mercado cualitativo, o voy a hacer un estudio cualitativo a lo mejor con entrevistas directas. Entonces, esa es como básicamente la diferencia, ¿no? La investigación nos habla del todo y el estudio como de la particularidad. Al ya conocer la diferencia, nos preguntan, ¿cuáles son las principales fallas en la investigación del mercado? Híjole, pues ahí pueden haber muchas, ¿no? Desde el tamaño de la muestra hasta... Es que realmente depende mucho de para qué estás utilizando la investigación de mercado. Porque también puedes generar una muestra aleatoria, ¿no? Un muestreo aleatorio. Entonces, fallas también puede ser mucho, porque yo no lo vería plenamente como fallas, ¿no? Sino porque al final lo que el estudio o la investigación de mercado busca son resultantes, no resultados. Entonces, tú siempre tienes una hipótesis. Las fallas se podrían dar por lo mismo de que no lleve a cabo una planeación previa. Entonces, como en este caso, que es lo que yo decía, ¿no? Si yo generé un estudio de investigación en el cual sí requiero realmente tener un muestreo específico, pero no lo calculé, entonces ya desde ahí estoy teniendo una falla. Si yo quería obtener datos muy cuantificables, pero llevé a cabo puras encuestas abiertas, ¿no? De pregunta abierta, pues entonces estoy teniendo falla en la estructura de mi cuestionario. Entonces ya desde ahí, pero esas fallas vienen plenamente porque muchas veces no nos damos el tiempo de llevar a cabo la planeación. Si nosotros nos damos el tiempo de llevar la planeación, entonces lo que realmente obtengo son resultantes. Que yo puedo decir, tengo esta teoría, dio, no dio, es, no es, la decreto, no la decreto, ¿no? Tengo esta hipótesis, la comprobé, no la comprobé, pero realmente, pues esos son resultantes. Y con base en esos resultantes yo voy a tomar decisiones de si modifico, si lo dejo, etcétera. Respecto a esta misma pregunta, dice, ¿cuántas encuestas se deben realizar para tener una confiabilidad razonable, sobre todo cuando no conocemos al encuestado? ¿Cuántas encuestas? Pues es que eso también depende del tipo de investigación. No es lo mismo llevar a cabo una investigación cualitativa que una cuantitativa, y menos una experimental, ¿no? Cualitativamente hablando, podríamos decirte que 3. Está como confirmadísimo que con que tengas 3 opiniones, de 3 a 5 opiniones, puedes tener una buena base. Al final, estas, como lo daba yo en el ejemplo, van a ser base. Entonces tú tendrías que confirmar en algunas ocasiones, cualitativamente hablando, si eso realmente es una tendencia que se repite. Entonces ahí sí ya tendrías que generar un muestreo. El muestreo va a depender del tamaño, posiblemente del mercado, por ejemplo. Podríamos hablar de un 10%, también depende del tipo de investigación que utilices. Hay algunos estudios de mercado que tienen mayor o menor rango de porcentaje de falla en la investigación de mercado. Entonces, las encuestas, el número va a depender primero que identifiques para qué estás haciendo la investigación de mercados. Que, como decía, si solamente quiero ver, estoy armando peluches y quiero ver si les gusta la textura que ofrece mi peluche, eso puede ser algo cualitativo y podría ser en un muestreo aleatorio. De decir, pues me voy a salir ahorita a la calle, ¿no? Con mi peluche, y a toda señora que yo vea con un bebé, me voy a acercar y decirle, ¿puede tocar mi peluche y decirme si lo siente suavecito o no? Y de aquí a 3 horas lo que logre yo juntar de preguntas. Esa es una muestra aleatoria. Pero si yo ya busco algo muy particular, entonces ahí sí tendría a lo mejor que decir, bueno, ¿cuánta gente realmente podría estar involucrada en esto para saber que esto sucede? Y si fuera experimental, entonces podríamos decir, yo estoy afuera de un preescolar y decir, solo a las señoras que yo vea que hacen esto, ¿no? Les voy a preguntar. Entonces,
son cosas así. El número de encuestas va a depender mucho del tipo de investigación que quieras hacer. Muchas gracias, Julia. Gerardo Sandoval, por último, nos pregunta, ¿en qué consiste y de qué se compone el plan estratégico que mencionó? ¿Debe de ir de la mano con el marketing? Sí, el plan estratégico plenamente es la planeación estratégica en marketing, plenamente va en función de cómo voy a utilizar mis recursos, en todo sentido, económicos, publicitarios, ¿no? Mis vendedores, para que yo genere conversiones. Entonces, ¿cómo voy a trabajar plenamente ese plan para llegar a la gente, para atraerlos, para que ya cuando llegó, cómo lo va a atender el vendedor? Entonces, realmente yo debería de ir planeando todo. La realidad es de que nosotros debemos de capturar la atención del cliente, pero no porque yo capté la atención del cliente ya le vendí. Realmente debo de entender si realmente tiene intereses de comprarme, ¿no? Y además de que tenga el interés de comprarme, pueda yo demostrar que tiene la capacidad de comprarme y al mismo tiempo que le estoy ofreciendo algo de valor a él. Entonces, esta es parte del entender cómo evoluciona realmente alguien que solo se interesa en mí, se hace mi cliente fiel. Esa es la parte de cómo evoluciona realmente un cliente. Y entender cómo se comporta me ayuda a entender en qué etapa se encuentra de esa evolución a mi fidelización. Que al final me pudo haber comprado, pero eso no quiere decir que también se quede conmigo como cliente toda la vida, que debería de ser algo que yo busco, ¿no? Que se quede conmigo de aquí para adelante. Entonces, identificar si hay algo que no le haya gustado, como para poder decir, ¿sabes qué? Te lo modifico, te ayudo, te cambio, o desde antes de que suceda, yo ya estar preparada para que no le dé algo que no le gusta. Entonces, va plenamente en entender. Ese mix de marketing nos hace referencia desde entender a quién le vendo, por dónde le vendo, cómo le hablo. Realmente es en donde yo planeo mi comunicación, mis medios, el presupuesto de que voy a invertir en marketing, el presupuesto que voy a invertir en ventas, las ventas que espero recibir y la utilidad que espero tener también. Muchas gracias, Julia. Vamos por concluido la sesión con tu reconocimiento, Julia. Gracias. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a Julia Hernández por su ponencia Investigación de Mercados para Emprendedores en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 7 de octubre de 2020. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, Julia. Gracias.